Hoy estamos viajando hacia el suroeste, hacia Croacia. Bordeada por el mar Adriático, comparte con Italia la frontera marítima del Golfo de Trieste. En el norte del país, a unos 150 kilómetros de Ljubljana, llegamos a la ciudad de Zagreb, capital de Croacia. Los orígenes de Zagreb se remontan al nacimiento de dos asentamientos sobre dos colinas colindantes, Kaptol y Gradec. La primera mención escrita de la ciudad data de 1094. Ambos asentamientos se rodearon de murallas y torres altas, restos de las cuales todavía se observan. La reconstrucción barroca de la ciudad a finales de los siglos XVII y principios del XVIII cambió el aspecto de la misma. Las viejas casas de madera fueron demolidas y en su lugar se levantaron opulentos palacios, monasterios e iglesias. Hoy día se puede decir que Zagreb es el resultado de tres ciudades en una: la ciudad alta, donde se ubica la catedral; la ciudad baja, que alberga los más importantes centros de negocios; y la nueva Zagreb, una gran exhibición de arquitectura contemporánea y de urbanismo. La Plaza Jelačić es la principal plaza de Zagreb. Está presidida por la escultura ecuestre del virrey Ban Josip Jelačić. Sus edificios presentan una mezcla de estilos, desde el clasicismo hasta el modernismo, y desde ahí comienza el paseo de compras. La Catedral de Zagreb está dedicada a la Ascensión de la Virgen y a los santos San Esteban y Ladislao. La catedral actual se levanta en la parte alta de la ciudad, sobre los restos de la vieja iglesia que coronaba la colina de Kaptol, antes de la invasión tártara del siglo XII. En la segunda mitad del siglo XIII, el obispo Timothy ordena construir la catedral actual en estilo gótico. A lo largo de los siglos se fueron haciendo nuevos añadidos y reconstrucciones. En el siglo XVII se le incorpora la Torre del Reloj, que fue destruida en el terremoto de 1880. Tras los daños producidos, se inicia una profunda reconstrucción en estilo neogótico y se le añadieron las dos torres del ala oeste en el mismo estilo, de 105 metros de altura, que se ven desde distintos puntos de la ciudad. Esto lo pudimos comprobar cuando subimos a la parte más alta de Zagreb y desde un mirador nos sorprendió la imagen de la catedral engalanada por dos arcoíris, después de un rato de lluvia. Como no podíamos dejar de admirar el espectáculo, sacamos infinidad de fotos mientras poco a poco iba cayendo la tarde. En la zona más alta del casco histórico de Zagreb visitamos la iglesia de San Marcos, que fue la iglesia parroquial de la antigua Gradec, construida en el siglo XIII. Se destaca su tejado multicolor que forma el escudo de Croacia a la izquierda y a la derecha el escudo de la ciudad de Zagreb. De su construcción románica quedan tres naves. Las bóvedas góticas y el santuario fueron realizados en la segunda mitad del siglo XIV. Su interior muestra frescos que representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la historia croata, y una decoración en estilo barroco, destacándose el púlpito y numerosas capillas laterales. En un pasaje bastante escondido se ubica la iglesia de Santa María, cuyo origen se remonta al siglo XIII. Nos llevó un buen rato encontrarla, pero solo pudimos apreciar su exterior porque se encontraba cerrada. La Plaza Zrinjevac es la más visitada de Zagreb por la belleza armónica de sus espacios ajardinados, donde se ubica desde 1878 la primera fuente que tuvo la ciudad. En ella también se exhibe el pilar meteorológico. Desde 1884, este pilar de mármol registra, mediante diferentes instrumentos meteorológicos, las condiciones climáticas, pronosticando el estado del tiempo. Ya estamos en los alrededores de Plitvice, alojándonos en un bonito hotel rural donde nos recibieron con muchísima amabilidad y los saludos desmedidos de Vinga, la perrita de la familia. Muy cerca de aquí se encuentra el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Tiene una extensión de 300 kilómetros cuadrados. La visita se inicia navegando
por uno de los lagos más grandes, hasta desembarcar en la zona de pasarelas de madera, donde se inicia el recorrido a pie que dura alrededor de 2 horas. Al finalizar el paseo, un viejo vehículo militar convertido en tren panorámico nos acercará hasta el centro de interpretación. El Parque Nacional está formado por una sucesión de 16 lagos interconectados por 92 cataratas y cascadas. Los lagos se van sucediendo a lo largo de 8,2 kilómetros, salvando un desnivel de 135 metros. Debido a su belleza y diversidad natural, a la armonía de sus formas y a sus colores, la UNESCO los declaró en 1979 Patrimonio Natural de la Humanidad. Las cristalinas aguas que discurren a través de las rocas dolomíticas y calcáreas han ido depositando a lo largo de milenios barreras de travertino que forman presas naturales en las que se embalsa el agua, siendo el origen de una serie de lagos, cavernas y saltos de agua de gran belleza. En este parque, las barreras entre los lagos se han ido creando por la confluencia de una serie de condicionantes químicos y biológicos. El agua de los lagos de Plitvice es rica en carbonato cálcico disuelto, el cual se presenta en forma de bicarbonato de calcio. La gran saturación del agua por las sales del calcio es condición básica para la creación del travertino, pero no suficiente, ya que además el agua debe estar limpia y no debe contener una alta concentración de sustancias orgánicas. Por este motivo, la producción de travertino está muy localizada en un área muy concreta, ya que apenas unos kilómetros río abajo, la creación del travertino desaparece rápidamente. Recientes investigaciones han probado que millones de algas y de bacterias que viven en los musgos segregan una sustancia que se adhiere a los microcristales de la calcita y favorece la formación del travertino. Más de 1000 especies vegetales pueblan el parque. Sus bosques lo componen en un 90% hayas y albergan además osos, lobos y varias especies de aves rapaces. Una anécdota de la historia cercana cuenta que la guerra civil en la ex Yugoslavia se inició de hecho en Plitvice el 31 de marzo de 1991, cuando los Četnik serbios tomaron el control del cuartel general del parque e iniciaron la expulsión sistemática de los 4000 croatas que vivían en los alrededores. Un policía croata, Josip Jović, asesinado en Plitvice por invasores serbios ese domingo de Pascua, fue la primera víctima de esta guerra. Estamos viajando hacia el Adriático para seguir recorriendo Croacia, conociendo su costa y muchas de las ciudades que se encuentran sobre el mar. El primer acercamiento que tuvimos fue en Gospa od Puta, Nuestra Señora del Camino, un mirador espectacular desde donde una estatua de la Virgen del Camino nos da la bienvenida. Este es un proyecto único en Croacia, debido a que la imagen de Nuestra Señora del Camino, con sus 3,5 metros de altura, es la imagen más importante de la Virgen en Croacia. Según algunas estimaciones, visitan la estatua alrededor de 3000 personas al día, ya que se encuentra en una de las carreteras más frecuentadas del país. La imagen recibe peregrinaciones de fieles de toda Croacia. Estamos recorriendo Šibenik, que es una ciudad-puerto en la bahía del mismo nombre. Uno de los monumentos más importantes es la Catedral de San Jacobo, que comenzó a construirse en 1431 en estilo gótico veneciano y fue terminada en estilo renacentista toscano en 1536. La Catedral de San Jacobo es una basílica de planta de cruz latina, con 3 naves y rematada en su transepto por una gran cúpula de 32 metros de altura. Tanto por la belleza como por las soluciones arquitectónicas empleadas en su construcción, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2001, siendo considerada la catedral mejor conservada de Croacia. En las paredes laterales de su exterior, un friso adornado con 74 cabezas que representa a los ciudadanos más importantes de la ciudad en la época de su construcción. Frente a la catedral se encuentra la logia municipal que data del siglo XVI y en las cercanías la iglesia de Santa Catalina de la misma época.
La ciudad se puede dividir en 3 sectores. En la parte más alta, las viejas fortalezas de Santa Ana y San Juan. En las laderas, los callejones estrechos y escarpados de la ciudad vieja. Y finalmente la parte moderna. Šibenik es mencionado por primera vez bajo su actual nombre en 1066. Descubrimientos recientes han demostrado que Šibenik ya existía como población en las zonas escarpadas y altas donde hoy se alza el castillo de Santa Ana, mucho antes de la llegada de los croatas al Adriático. Ya llegamos a Trojir. La ciudad está construida sobre una pequeña isla y unida a tierra firme a través de un puente. El centro de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En él visitamos el Paseo del Puerto, un bonito corredor bordeado de palmeras donde amarran los barcos de paseo. Ahí se encuentra la iglesia y el convento de Santo Domingo. Son 2 edificios románico-góticos construidos en el siglo XIV que fueron posteriormente reformados y adquirieron un estilo renacentista. La iglesia tiene una nave única y está decorada con sencillas capillas laterales. En el convento hay un museo que expone obras de arte de la época renacentista, donde se destacan figuras religiosas en madera polícroma y en la zona del claustro se exhiben restos arqueológicos del tiempo de la fundación de la primera iglesia que existió en el lugar, que fue alrededor del siglo IX. Muy cerca avistamos el castillo Camerlengo, levantado por los venecianos en 1427 como fortaleza defensiva y que hoy es utilizado como sala de conciertos. Pasamos la Puerta del Mar y llegamos al monasterio benedictino de San Nicolás, que guarda numerosos íconos del siglo XV y sobre todo la representación de Kairos, dios del tiempo, hijo de Zeus en la mitología griega, que data del siglo III a.C. y es una de las 2 que existen en el mundo. Seguimos la recorrida por la logia pública de 1308, decorada con un relieve que representa la justicia. Presenta una cubierta de madera sostenida por columnas romanas. A un costado de la logia se destaca la torre del reloj del siglo XV y el ayuntamiento de la misma época. La fachada, ornamentada con numerosos escudos, cuenta con ventanas en forma de arco y balcones con artísticas balustradas. Al otro lado de la plaza se alza la Catedral de San Lorenzo. Se construyó sobre los restos de una primera basílica que fue destruido por el ataque sarraceno de 1123. A partir de esa fecha las obras se prolongaron durante 4 siglos. La portada de la entrada, finalizada en 1240, constituye una obra maestra del románico de Dalmacia. 2 leones de piedra soportan las estatuas de Adán y Eva a cada lado de la entrada. En el interior presenta 3 naves con capillas artísticamente decoradas. En una de ellas se observa el sarcófago del primer obispo de Trojir, que aparece rodeado por las estatuas de los 12 apóstoles en hornacinas. En otra de las capillas se ubica el coro con sillería de madera artísticamente ornamentada. Ya estamos en Makarska, en plena costa dálmata. Es una ciudad-puerto que se extiende a lo largo de una bahía enmarcada por un paseo ajardinado a orillas del mar. En su marina atracan hoy veleros y embarcaciones de turismo, en el lugar donde en siglos pasados se refugiaban los barcos piratas que navegaban por el Adriático. Hoy, sobre la marina, es posible ver alguna réplica de aquellos barcos que se convirtieron en pintorescos restaurantes. Estamos viajando hacia el sur en dirección a Dubrovnik. Cuando entramos en Croacia días atrás nos enteramos que para llegar a Dubrovnik teníamos que entrar en territorio bosnio,
pero nos faltaba la autorización escrita obligatoria para el vehículo alquilado que debió darnos Europcar. Solo estábamos autorizados a conducir en países de la Unión Europea y en Croacia. Por este motivo estamos viajando hacia Ploče para tomar un ferry que nos depositará en Trapani, eludiendo de esta forma pisar territorio bosnio. El camino hacia el puerto de embarque transita a través de una carretera ondulante sobre la costa que, si bien recuerda a la costa amalfitana, aparece embellecida por los bosques que la rodean y que descienden por la montaña hasta llegar al mar. El viaje en ferry dura aproximadamente 1 hora. Es un paseo totalmente relajado en una cómoda embarcación que cuenta con espaciosos salones desde cuyos sillones es posible admirar toda la belleza del mar Adriático en un día espectacular, disfrutando de una bebida y algunas delicias dulces que se ofrecen en el bar. Al descender del ferry nos recibe nuevamente el paisaje costero y después de unos 20 kilómetros llegamos a Stone. A 55 kilómetros al norte de Dubrovnik, donde se levanta el segundo sistema de murallas defensivas más grande del mundo y el primero de Europa. Stone es un pueblo pequeñito rodeado de sus increíbles murallas que fueron construidas en el siglo XIV y su longitud es de 5,5 kilómetros y conservan 30 torres rectangulares. Fueron el sistema de protección de la costa de Dubrovnik y el comercio de la sal de la zona. A pesar de sus siglos de historia, se conservan en un estado fantástico, lo que permite recorrerla subiendo por la montaña, cosa que nosotros no hicimos. En la cima subsiste la fortaleza original. Seguimos camino hacia Dubrovnik, a donde llegamos en poco más de media hora. Estamos alojados en la península de La Paz, frente a la marina. Es una zona muy linda, a unos pasos de la parada del bus, que nos llevará hasta el casco histórico, distante 15 minutos de aquí. Dubrovnik significa robledal, por la cantidad de árboles de este tipo que existieron en la zona. Entramos al casco antiguo de la ciudad a través de la puerta de Pile, erigida entre los siglos XIV y XV, con la imagen de San Blas, patrono de la ciudad, en su parte superior. Por ella accedemos a la calle principal de piedra, conocida como La Placa, con la fuente de Onofrio, de forma circular, construida en el siglo XV, al terminarse la construcción del nuevo acueducto que servía para dotar a la ciudad de agua. La iglesia de San Salvador presenta un estilo gótico renacentista. Mientras su portal, así como el techo y el ábside semicircular revelan el estilo renacentista, en su interior la iglesia cuenta con una nave abovedada de crucería gótica, al igual que sus ventanas laterales con típicos arcos de estilo gótico. Continuando el paseo por la calle Placa, pasamos frente a la Torre del Reloj y a la iglesia de San Blas, de fuerte estilo barroco que contrasta con los edificios cercanos. Frente a ella, el Palacio Esponza, con su bella fachada veneciana de arcadas renacentistas que descansan sobre 6 columnas y que hoy es sede del Archivo Histórico de la ciudad. Más adelante se encuentra la fuente pequeña de Onofrio y el Palacio de los Rectores, que fue la sede del gobierno y del rector en los tiempos en que Dubrovnik fue una república independiente. Es un edificio en estilo barroco, tiene una hermosa galería con portales y capiteles esculpidos que se iluminan al anochecer. Como ya está oscureciendo, damos por terminado el paseo y nos quedamos a cenar en el casco antiguo de Dubrovnik. Hoy recorreremos las murallas, lo que implica una caminata de alrededor de 2 horas subiendo y bajando constantemente, rodeando todo el perímetro defensivo. Accediendo al casco histórico por la puerta norte, comenzamos el recorrido alrededor de la muralla de casi 2 kilómetros de largo que rodea la mayor parte de la ciudad antigua y alcanza una altura máxima de unos 25 metros. En 1979, la ciudad antigua de Dubrovnik, que incluye una porción importante de las antiguas murallas,
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los más antiguos sistemas de fortificaciones alrededor de la ciudad eran probablemente empalizadas de madera. Hoy en día, las murallas de la ciudad que se conservan son las construidas principalmente entre los siglos XII y XVII. Esta compleja estructura se encuentra entre las mayores y más completas de Europa. Los muros fueron reforzados por 3 torres circulares y 14 cuadrangulares, 5 bastiones, 2 grandes y angulares fortificaciones, y además la fortaleza de San Juan. Las paredes fueron adicionalmente reforzadas por 9 bastiones pequeños y semicirculares y el fuerte Bócar, que es una casamata, la fortaleza más antigua conservada de este tipo en Europa. El foso que corría alrededor de una sección exterior de las murallas estaba armado con más de 120 cañones que hacían inexpugnable la defensa de la ciudad. Hoy decidimos tomar un día de relax haciendo una excursión a las Islas Elafitas o Islas de los Ciervos. Como estamos alojados frente a la marina, solo tuvimos que caminar 2 cuadras para llegar al embarcadero. Koloshev fue la primera isla que visitamos. Aquí pudimos bañarnos en un mar de aguas casi cálidas y tranquilas, como las de una laguna, distinta a todas las que habíamos conocido en Europa. Seguimos viaje a la isla de Sipán, que es la que tiene mayor número de habitantes, alrededor de 250, que viven del turismo, ya que muchos visitantes son atraídos por la transparencia de las aguas y la abundante pesca. Algunos vestigios de la época en que los ilirios y los romanos se instalaron aquí existen en la villa rústica al lado del puerto de Sipán. De camino a la isla de Lopud, almorzamos a bordo un delicioso pescado con ensalada y postre. Cuando terminó el almuerzo, las gaviotas se hicieron cargo de las sobras. Resultaba increíble cómo se acercaban para atrapar la comida que les ofrecían desde los platos. Lopud es una isla sin automóviles, con su naturaleza intacta, playas de arena y restaurantes junto al mar. Es conocida por tener una de las playas más hermosas del Adriático, la playa Shuni, que se encuentra en la parte sur de la isla y es muy visitada por el turismo de diferentes países. Al atardecer emprendimos el viaje de regreso y en poco más de una hora avistamos el puente colgante de Dubrovnik. En todo el paseo nos sorprendió que en cada una de las islas visitadas el mar que las rodea es increíblemente calmo y con una temperatura agradable que invita a darse un chapuzón. Lentamente nos fuimos acercando a la ciudad de Dubrovnik y comenzamos a reconocer la costa cercana a la marina, donde se encontraba amarrado un enorme crucero a pocos metros de nuestro hotel. Hoy es nuestro último día en Dubrovnik y vamos a conocer un pueblo cercano llamado Katbat. Cuando ya salimos de Dubrovnik y el auto ascendía por la carretera, pudimos divisar las murallas que se extienden a lo largo del mar ya en las afueras de la ciudad. La carretera corre permanentemente al costado del mar, así que volvimos a disfrutar de las vistas incomparables que nos brindaba el Adriático. Katbat es un centro turístico y cultural de la región sur de Croacia. Se desarrolló sobre una ciudadela romana que en la Edad Antigua era conocida como Epidaurum. Ubicada en una península boscosa entre 2 bahías, el mar azul profundo y brillante allí es tan quieto como un espejo, ofreciendo magníficas vistas desde el amplio paseo marítimo rodeado de palmeras que corre a lo largo del puerto. Si bien no posee playas de arena, tiene una buena infraestructura para pasar un día al sol y disfrutar de un baño de mar, siempre que uno haya tenido la precaución de meterse con calzado apropiado para no lastimarse con las piedras y conchillas que forman el suelo de la playa. En el centro del pueblo se encuentra la iglesia de San Nicolás, una encantadora parroquia que guarda importantes obras artísticas locales, como la imagen de la Virgen de las Nieves en una de las capillas. De vuelta a Dubrovnik, nos despedimos de la ciudad con un paseo por la marina mientras íbamos a cenar, admirando la puesta de sol.
Ya eran las 9 de la noche y todavía no había oscurecido. Hoy comenzamos a viajar hacia el norte de Croacia para tomar nuevamente el ferry y así evitar suelo bosnio. Si bien queríamos llegar lo antes posible y embarcar sin contratiempos, no pudimos dejar de parar en varios puntos del camino para fotografiar estos paisajes que queríamos guardar para siempre en el recuerdo. Finalmente subimos al ferry y nuestro siguiente destino fue Zadar. Zadar fue un asentamiento iliriano surgido hace más de 3000 años. Los distintos monumentos góticos, renacentistas y barrocos son testimonio del pasado de la ciudad. Hoy es el centro administrativo, turístico y cultural de la región de Dalmacia. Nuestro primer contacto con la ciudad fue la iglesia de San Donato. Es un monumento de estilo prerrománico de principios del siglo IX, considerado como el más importante de su período que se conserva en Dalmacia. Tanto su estilo como su planta circular, coronada por una cúpula de 27 metros de altura, son una mezcla de las primeras manifestaciones de arte carolingio y de los templos bizantinos. Su interior tiene una acústica excelente y es utilizado como sala de conciertos. Al salir de San Donato tuvimos enfrente la iglesia de Santa María, fundada en 1066. Su fachada es renacentista veneciana y la cúpula barroca. Conserva un campanario románico original del 1105. Sobre la misma plaza se levantan las ruinas del foro romano. Fue construido en el siglo I a.C. durante la época del César Augusto, de lo que dan testimonio las inscripciones grabadas en piedra. Sobre parte de sus bases se edificó posteriormente la iglesia de San Donato y el palacio episcopal. Esta es la logia de la Gran Guardia de 1562, a la que se agregó la Torre del Reloj de 1798. Ya al atardecer caminamos hasta el Paseo de la Costanera, donde se encuentra el órgano marino, un lugar para relajarse y disfrutar de un concierto ininterrumpido de tonos diferentes que combinan la orquesta de la naturaleza, creada por la energía del mar, las olas y la marea, con la puesta del sol más hermosa del mundo. Esta es la Puerta de la Tierra, construida por los venecianos en 1543 y decorada con esculturas que incluyen el león alado de San Marcos y el escudo de armas de la ciudad. A través de ella entramos a la Plaza de los Cinco Pozos. Fue construida en 1574 sobre una cisterna con 5 pozos que abastecieron la ciudad de agua hasta 1838. Está rodeada por las murallas que todavía sobreviven en algunas partes de la ciudad. La iglesia de San Simeón, profeta que llevó al niño Jesús en sus brazos durante su presentación al templo, es un edificio de fachada barroca, construido en el siglo XVII y levantado sobre una basílica paleocristiana del siglo V. En 1570, con la llegada del relicario de San Simeón, la iglesia tomó el nombre del santo. Se trata de un magnífico sarcófago que Isabel de Bosnia, reina de Hungría y Croacia, mandó realizar en 1377. Para construirlo se utilizaron 250 kilos de plata y una buena cantidad de pan de oro. El relicario rectangular está coronado con un frontón dominado por la efigie de San Simeón ejecutada en alto relieve. 13 relieves narrativos ocupan el resto del relicario y la mayoría presenta los milagros del santo. De aquí seguimos camino hacia la Catedral de Santa Anastasia, un edificio románico y la catedral más grande de Dalmacia, construida durante los siglos XII y XIII. 2 hermosas rosetas decoran el portal del frente y arcos de piedra ornamentales enmarcan las puertas. Aspectos destacados del interior incluyen el copón de piedra que cubre el altar mayor, varios frescos y el tallado artístico del coro. Cuando ya nos íbamos de Zadar, pasamos por el convento de San Francisco, un edificio gótico construido